Estamos en un libro de una sección, esta sección que estamos viendo tan rica de la Escritura, pero al mismo tiempo tan complicada, donde nuestra mente tiene que trabajar muy duro, y les voy a pedir que hoy trabajen muy duro conmigo en su intelecto, y nos demanda un esfuerzo, dedicación, atención, lo cual son características de una vida cristiana, escúchame bien, una vida cristiana normal. Normal. Pablo, hablando con Timoteo, le dijo que la vida cristiana es una vida de esfuerzo y dedicación. Solamente para manera introductoria puedes apuntarlo, 2 de Timoteo 2:1. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 2:1, lo hemos visto a detalle eso en nuestro estudio, pero la idea fundamental es que la vida cristiana es una vida, escúchame bien, de dedicación, esfuerzo, de atención y de dar todo en nuestra mente y nuestro ser para el Señor, porque Él es digno de toda la alabanza. Es hoy una característica de la sociedad en que vivimos el deseo de crecer en Cristo, ¿no? Los ambientes evangélicos quieren crecer en Cristo sin esfuerzo, y el madurar sin ser formal en la vida cristiana. Hay una especie de moda que la gente piensa que va a madurar en la vida cristiana sin una vida formal en el evangelio. Si usted me pregunta, ¿por qué cuidamos la música aquí? ¿Por qué cuidamos la música? Dicho sea de paso, la música no solamente la letra, sino también la melodía. ¿Por qué cuidamos la música en la iglesia? Es por ello. Justamente es por ello. Por el estándar que tiene que ser alto. No queremos vidas informales, no queremos vidas relajadas, porque la vida cristiana demanda esfuerzo, demanda madurez, y la vida cristiana demanda seriedad y responsabilidad, demanda disciplina y sacrificio. Queremos que nuestros jóvenes, al momento de tener la claridad de que aquí el centro es la palabra, se puedan exponer a un evangelio serio, maduro, formal, cantar música inteligente, que analice, que ponga su intelecto ávido, despierto, no se atonte, no se ponga torpe, como hoy, canciones que repiten, la gente se vuelve tonta. Queremos que nuestros jóvenes maduren. ¿Por qué? Porque esos jóvenes van a tener una familia y van a tener que sustentar su familia con su teología, con su comportamiento formal, correcto. El hombre es hombre, la mujer, mujer. Y eso es lo que tenemos en una iglesia, tiene que fomentarse, la madurez. La madurez. Y bueno, este pasaje tiene esos ingredientes porque nos va a pedir esfuerzo, nos va a pedir atención, nos va a pedir habilidad en todo sentido. Y por eso quisiera abrir con ustedes Romanos capítulo 5, desde el verso 12. Desde el verso 12. Y quisiera leer con ustedes esta porción que nos tiene asombrados desde hace 4 semanas que estamos viendo esta sección. Verso 12, ahí lo tienen, Romanos 5, 12. Por tanto, dice el apóstol, ¿están ahí, hermanos? Perfecto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, aclara Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Muy bien, Jesucristo, 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Cómo termina? Señor nuestro. Qué emocionante, qué emocionante. Bueno, primera afirmación. Estamos con este pasaje hace 4 semanas con el verso 12. Primera afirmación. ¿Se acuerdan la primera afirmación que hemos tenido en la base del argumento? Hemos dicho que la base del argumento, ¿se acuerdan que este texto se divide en 2? ¿Verdad? Primero la base del argumento. Número 2, la analogía de los opuestos, que eso los vamos a explicar. Pero la base del argumento tiene 4 afirmaciones. La primera afirmación, ¿cuál es? El pecado entró al mundo por un hombre. Segunda afirmación que hemos visto, por la entrada del pecado, la muerte. Muy bien. Tercera afirmación, la muerte pasó a todos los hombres. Déjame ahí en la tercera afirmación, mira ahí el verso 12, por favor, para repasarlo nuevamente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está la primera afirmación, por el pecado la muerte. La segunda afirmación, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la primera semana definimos que Adán era nuestro representante. Los teólogos le llamaban, ¿se acuerdan cómo le llaman los teólogos a esto? ¿Se acuerdan? La cabeza representativa federal. Es decir, Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. Eso se explicó en la primera semana, ahí está en detalle. Lo que dimos en el punto 3, la muerte pasó a todos los hombres, lo que dimos fue una aplicación de qué significa que todos pecamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? La semana pasada. Y vimos alguna de la aplicación, algunas aplicaciones o implicancias fundamentales al afirmar que todos pecaron. Y lo que estamos afirmando en primer lugar, cuando decimos que todos pecaron en la tercera afirmación, lo que decimos es que el hombre no tiene, escucha bien esto, ni el deseo ni la capacidad ¿de qué? Muy bien, de dejar de pecar. Y esto ya nos complica en nuestra mente, porque aquí estamos hablando que el hombre natural, si decimos, o sea, la implicancia de decir que todos pecamos, es que usted, ya para ya no decir en general el hombre como hombre y mujer, sino usted, caballero, usted, dama, usted, joven, usted no tiene por naturaleza, ni yo, la capacidad, ni el deseo, ni la capacidad de dejar de pecar. Nos encanta el pecado. Y pusimos como ejemplo la conversación de Jesús en Juan 3, cuando en Juan 3 está hablando y el apóstol Juan describe esto en Juan 3:19, ¿se acuerdan? Y esta es la condenación, dice el apóstol Juan en Juan 3:19, que la luz vino al mundo. Oh, qué lindo. La luz vino al mundo. Pero hay un problema. Nosotros, los hombres, amaron más las tinieblas, pero como si la luz vino al mundo. ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas? Juan sigue diciendo. Porque sus obras eran malas. Claro. Es decir, todo ser humano ve la luz, mira la luz, le presentan la luz en la cara y el ser humano por naturaleza dice, no gracias. ¿Por qué? Porque yo prefiero mi oscuridad de mi vida a mi modo. Entonces yo prefiero el pecado que la luz. Esa es su decisión. Esa es mi decisión por naturaleza. No hay ninguna forma de que el ser humano ame a Dios por propia naturaleza. No la hay. Y hemos visto que está muerto espiritualmente, que va físicamente a la muerte y por último la muerte eterna. Esa es nuestra realidad natural. No tenemos capacidad
de dejar de pecar, ni tampoco el deseo de hacerlo. Ni tampoco. Hoy se escuchan afirmaciones en el mundo evangélico muy extrañas. Empiezan a dar arengas a la gente. Usted sí es el mejor, usted es la reina, ¿no? Sobre todo en las reuniones de mujeres. Usted es la reina, todo lo puede. O en los cultos, pastores más osados, bueno, pseudopastores. Usted pida lo que quiera, todo se tiene, porque usted es especial. Bueno, quiero decirle que la Biblia dice que a nosotros nos encanta el pecado y Dios aborrece el pecado. La Biblia dice que a nosotros nos encanta enlodarnos en el pecado. Y es tanto así que si usted va a analizar, y quiero que analice conmigo, si usted se mete en la vida de una iglesia, si usted se compenetra en una iglesia, se dará cuenta que las relaciones interpersonales muchas veces son difíciles, ¿o no? Y estamos entre creyentes, se supone. Ahora imagínese cómo estará el mundo. Y dicen que pueden llegar a Dios. Yo no entiendo. Lo que pasa es que no se dan cuenta que amamos el pecado y al amar el pecado odiamos a Dios directamente. Esa es nuestra naturaleza. Así como el perro ladra, el hombre peca. Y Jeremías 13:23, ¿se acuerdan la semana pasada? Como mudará el etíope su piel, o sea, el negrito tratará de volverse blanco y el leopardo mudará sus manchas y la gente se ríe. ¿Cómo puede ser? Esto es imposible. Bueno, Jeremías dice, así de ridículo, dice Jeremías 13:23, podréis hacer vosotros, le dice a los hombres, bien estando habituados, o sea, por naturaleza, a hacer el mal. ¿Cómo puede presentarse la gente? Yo soy bueno. Bueno, Jeremías se reiría y diría, ¿cómo puedes pensar eso? Si tu naturaleza, así como el perro ladra, tú haces mal. Siguiente implicancia que vimos solamente a manera de repaso. ¿Están bien hasta ahí? ¿O es muy temprano para esto? No creo. La siguiente implicancia, ¿se acuerdan ese trabalengua que es muy claro, pero parece un trabalengua la primera? Porque pecamos, no es que porque pecamos somos pecadores. No, porque somos pecadores, por eso no hay nada más ahí que decir. Analiza conmigo. Si el pecado de Adán, escucha bien, si el pecado de Adán ha sido imputado a todos los hombres, ¿está bien? Eso está claro, ¿verdad? Adán, la cabeza representativa federal, Dios imputa el pecado de Adán a todos los hombres, Él es la cabeza representativa, eso hemos quedado, eso está clarificado en el primer mensaje, en la primera semana. Entonces la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué muerte? ¿Qué muerte? A todos los hombres. ¿Qué muerte? Espiritual. O sea, usted, si ha nacido de papá y mamá, es lógico, ¿no? No, pero yo he nacido in vitro, no importa. Papá, mamá. O sea, si usted no es un robot, más claro creo, usted es un pecador, está muerto espiritualmente. ¿Escucharon bien? Hermanos, lo que usted entiende, lo que usted está en su mente analizando, es doctrina fundamental, es un peso increíble para que tú veas la vida totalmente distinta. Lo que usted está diciendo es que sus hijos, sus nietos, los que usted ama, han nacido muertos espirituales y usted también. O sea, ninguno de sus hijos, ninguno de sus nietos va a llegar a Cristo, va a ir al cielo porque son buenos profesionales o se portan muy bien o tienen mucho dinero o son unos caballeros en la sociedad, unas damas maravillosas o asisten a una iglesia. Nadie llega así porque estamos muertos espiritualmente. Entonces lo que usted está diciendo tiene un peso increíble. Analiza conmigo. Si el pecado de Adán ha sido imputado a todos los hombres, entonces la muerte pasó a todos los hombres. Ya vimos que la muerte espiritual, es decir, todos tenemos por Adán naturaleza contaminada de pecado. Esto rompería los esquemas de la religión católica apostólica romana. Todos, solo por nacer. Analiza, por favor. ¿Usted tendrá la capacidad por sí mismo, con todo lo que usted sabe, de venir a Dios? No necesitamos libros de teología sistemática, ni autores históricos que nos digan que nadie puede venir a Dios. Acá está en el texto.
Si yo sé que estoy muerto espiritual, entonces mi análisis normal es que un muerto no puede reaccionar. La respuesta es imposible. Usted podrá aceptar la idea arminiana, porque hoy la idea arminiana de que el hombre decide a Cristo es una idea que abarca el 90% de las congregaciones evangélicas. Eso es un error teológico gravísimo. Y en casi todas las congregaciones predican el arminianismo sin decir que es arminianismo. Al decirte que tú eliges a Dios, que Dios ya ha hecho su parte, ahora tú eliges. Pero ¿cómo voy a elegir si estoy muerto? ¿Usted aceptaría la idea arminiana de que el ser humano tiene capacidad de elegir a Dios por su propia cuenta? ¿Qué dice usted? Imposible. Entonces, la pregunta que quedamos la semana pasada es, ¿el ser humano tiene libre albedrío? Y esto me encanta. Esto me encanta porque es una pregunta que se ha hecho mucho, es una pregunta que se ha hecho mucho y muy poco se responde con claridad y argumentos y se toma tiempo para esto, para analizarlo, porque cuando te preguntan eso tú no puedes responder, ¿la persona tiene libre albedrío? No. ¿O sí? No puedes responder así, porque usted tiene que saber que la gente merece una explicación correcta para que usted vaya a la mente de la gente y sobre todo a amados hermanos que están confundidos con esto, que están abrazando el arminianismo sin saberlo, que están deseando que su familiar decida por Cristo sin saber que está muerto y que no puede. Y que la única forma, y escúchame bien, que un familiar venga a Cristo no empieza cuando usted intenta manipularlo para que decida. Si usted quiere que un familiar venga a Cristo, tiene que venir a orar con su iglesia por salvación de los suyos. ¿Por qué? Porque es Dios operando, no es usted operando. Para venir acá y pararme aquí, yo no puedo cambiar la vida de nadie. Yo no puedo manipularlos para que ustedes sean espirituales, para que ustedes se santifiquen, para que ustedes se salven. Yo no puedo hacer eso. Eso es algo inoperante para mí. Lo único que puedo hacer es pedirle al Señor y rogarle que cada palabra sea incrustada en su mente y corazón. Yo no puedo hacer nada. Usted no puede hacer nada. No puedo hacer nada por mis hijos. Quisiera agarrar a mis hijos y decirle, vengan a Cristo, ven, pero no puedo manipularlos. Me encantaría, pero no puedo. No puedo, y usted tampoco. El ser humano tiene libre albedrío. Para responder esta pregunta en forma, creo yo, absoluta y completa, bueno, utilizando el término completo como el hacer lo posible para que usted lo entienda, eso quiero decir completo, ¿no? Primero quiero presentarte algunos puntos de vista y quiero que usted me siga, por favor. ¿Están listos, hermanos? Perfecto. Primer punto de vista, le he llamado así, el punto de vista hombre-céntrico, el cual es el más difundido hoy por las iglesias evangélicas. Estamos hablando de libre albedrío. Este es el punto de vista hombre-céntrico. Quiero que, por favor, me escuchen bien. No saquemos análisis hasta el final en la conclusión. ¿Les parece? O sea, síganme, pero no se traben si escuchan algo que está medio misterioso. Y no, o sí, y no escuchan la conclusión final. ¿Está bien? Perfecto. Este punto de vista, que le he llamado hombre-céntrico, es el más difundido hoy por las iglesias evangélicas. ¿Qué dice este punto de vista? Quiero que me escuches bien. El hombre tiene libertad de elegir por sí mismo todo, inclusive, dice este punto de vista, la libertad moral de decidir si quieres a Dios o no. Repito, todavía no estoy diciendo, escúchenme bien, todavía no hagan un prejuicio, no estoy diciendo si este punto está bien, está mal o no. Simplemente quiero que escuches esta visión hombre-céntrica, que este es el pensamiento que abunda en las iglesias evangélicas. Escucha, repito. El hombre tiene libertad de elegir por sí mismo todo, inclusive la libertad moral de decidir si quiere a Dios o no. Es decir, si yo tengo la capacidad moral, escúchame bien, de elegir libremente a Dios, ¿está bien? Esa es la premisa, ¿está claro? Si yo tengo la capacidad moral de elegir libremente a Dios, escucha lo que están diciendo. Y quiero que pienses conmigo. ¿Qué cosa están diciendo? Que no estoy afectado
por ningún tipo de inclinación natural al elegir. Escúchame bien. O sea, no me inclina ningún antecedente previo a la decisión. En conclusión, si yo tengo la capacidad moral para elegir a Dios, lo que estoy diciendo es que mi decisión es espontánea, solo sucede y ya. Repito, cuando yo digo que yo tengo la capacidad moral de elegir a Dios, lo que estoy diciendo es que yo decido sin ninguna previa inclinación natural, sin nada de ninguna visión ni inclinación previa, solamente es una decisión espontánea. O sea, de pronto, decido. Quiero que pienses conmigo. No hay nada previo, no hay ninguna inclinación previa, es una decisión espontánea. O sea, decido. Hay un enorme problema con esto. Y escúchame bien. El problema es que todos elegimos, como decía el gran erudito Jonathan Edwards, todos elegimos con la mente. Piensa conmigo. La primera idea es una idea de que usted elige espontáneamente, o sea, no tiene ninguna inclinación, no tiene por qué elegir nada, solamente elige espontáneamente, pero el problema es que todos, usted y yo, ¿me están escuchando? Elegimos con la mente. Todos tomamos decisiones volitivas con la mente, con inclinaciones previas, es decir, siempre elegimos según nuestras inclinaciones. Hasta lo simple. Por ejemplo, ¿por qué se sentó donde está? ¿Usted sabe por qué? ¿Porque de pronto vino y espontáneamente se sentó? No. Te voy a dar algunas alternativas. No te sonrojes si es la tuya. Bueno, porque me dio flojera de caminar hasta adelante. Mejor me siento atrás. Porque quería sentarme junto con mi familia. ¿No? Para sentarme junto con mi familia. Porque más lejos del pastor mejor. Para que no me vea dormir. O mejor, me siento más cerca del pastor para ver mejor sus fallas de cerca. O sea, tiene una razón mental por qué usted está ahí sentado. Hasta lo más simple, tiene una razón mental. Usted no lo hizo espontáneamente sin sentir nada, sin tener nada de inclinación. Usted tiene una razón mental. El gran teólogo R.C. Sproul, explicando eso, él decía, inclusive cuando te colocan una pistola en la cabeza y te dicen o tu dinero o tu vida, tú debes escoger conscientemente, aunque es obvio lo que vas a escoger, ¿verdad? Debes escoger conscientemente. Seguimos. Esperen que complete la idea, por favor. Piensa hasta aquí. Estamos en la idea, hombre, céntrica. Si yo digo que puedo elegir por mí mismo a Dios, lo que estoy diciendo es que yo tengo capacidad moral para elegir. Con eso en mente, si yo tengo la capacidad moral para elegir, porque yo puedo elegir a Dios y usted sabe las implicancias, tiene que ser una decisión espontánea, no me puedo inclinar a nada, aunque ya vimos que eso es imposible, porque toda decisión que pase por mí tiene que pasar por mi mente. Tiene que haber una inclinación, tiene que tener un sentido, tiene que tener un porqué. No es espontáneo. Déjame que termine la idea. Déjame darte aquí la idea ahora, el punto de vista dioscéntrico. Que esta se basa en la palabra. Miren lo que dice, y quiero que abran sus Biblias, en Juan 6:44. Ya vieron el punto de vista hombre céntrico, ahorita voy a completar la idea, pero quiero que vean ahora el punto de vista dioscéntrico. Todo esto tenemos que hacer para responder qué es el libre albedrío y si es que hay libre albedrío. Juan 6:44, la parte A, la primera parte, ¿lo tienen ahí? Es muy importante porque estoy seguro que lo van a marcar y van a escribir porque es un versículo muy, pero muy importante. Dice Jesús ahí, ¿lo tienen? ¿Cómo empieza? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí está la esencia de la idea dioscéntrica del libre albedrío. Escúchame bien, déjame analizarlo. No vamos a sacar conjeturas de frente, solamente analizarlo y compararlo. Analicen conmigo. La palabra ninguno es un negativo universal. O sea, ahí en la estructura gramatical
dice, cuando dice nadie o ninguno, damas y caballeros, es nadie, universalmente. Ninguno. No hay en esta palabra excepción de nada. Es un negativo universal. Nadie. ¿Por qué? Porque si tú eliges siempre con la mente, ¿verdad? Eso tenemos claro, ¿verdad? Si usted elige con la mente, estás eligiendo según tus inclinaciones naturales. Entonces Jesús dice, lo primero que dice es, nadie puede venir a mí. Nadie. Es un negativo universal. ¿Por qué? Porque si tú eliges, siempre vas a elegir con la mente. Y si eliges con la mente, estás eligiendo según tus inclinaciones naturales. Romanos 3:10, solamente apúntalo como paralelo, no pierdas Juan 6, todavía no terminamos ahí. Romanos 3:10, que lo hemos visto, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, Romanos capítulo 3, que lo hemos estudiado, sabemos bien que nuestras inclinaciones, en nuestra mente, en nuestra naturaleza, no busca a Dios. Y si yo tengo que elegir con mi mente, me voy a inclinar a las cosas que yo deseo, que yo anhelo, que yo necesito, y en mi naturaleza, en mi inclinación y en mi mente, naturalmente no quiere a Dios. ¿Están armando ahí en su mente? Todavía falta. Hasta aquí el decir, yo puedo elegir a Dios en mi libre albedrío, lo que estoy diciendo es elegir sin inclinación, solo decisión espontánea, pero como es imposible y si eliges con inclinaciones naturales, entonces ninguno puede elegir a Dios. Entonces, ¿Jesús tiene razón o no? Claro, ninguno, obvio. Oh, gracias, Jesús. Dijo ninguno y con eso explicó todo lo demás. Ninguno, nadie, nada, universal. Seguimos analizando. Juan 6:44, mira ahí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, la siguiente palabra, ninguno, ya vimos que es un negativo universal. ¿Qué más dice ahí? Puede, hasta ahí nomás. Tanta miel empalaga, poco a poco. Hasta ahí nomás, puede. Hay un problema con esta palabra en nuestro idioma. Hay un problema porque cuando nosotros miramos puede, está muy relacionada esta palabra puede en nuestro idioma con permiso. Con permiso. Por ejemplo, cuando usted dice, disculpe, ¿puedo tomar un vaso de agua? ¿Puedo ir al baño? O sea, está muy relacionada la palabra puede con permiso, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que esta palabra puede no tiene nada que ver aquí con permiso. La palabra puede que utiliza aquí en el idioma original es la palabra capacidad. A eso se refiere. ¿Escucharon bien? Capacidad. No es puede de permiso, sino de capacidad. Jesús dice, entonces, si yo entiendo esto, ¿está bien su análisis? ¿Me están siguiendo? Si yo entiendo esto, lo que Jesús dice, nadie tiene la capacidad de venir a mí. ¿Está más claro? Ese es el punto dioscéntrico. Nadie tiene la capacidad de venir a mí. Entonces, ¿entendemos esta declaración monumental ahora? Escuchen lo que dice Jesús. No lo digo yo, no lo dice una denominación. Las personas que están inclinadas a que el hombre decide, quiero que sepan lo que están pensando. O sea, quiero que sepan que cuando alguien diga, sí, yo tengo la capacidad de decidir a Dios, quiero que sepan en dónde se están metiendo, en qué terreno se están metiendo, pero todavía no acabo. Entendemos esta declaración monumental. Jesús dice, nadie tiene la capacidad de venir a mí. Eso es lo que está diciendo. Damas y caballeros, nadie tiene la capacidad, según Jesús, de elegirlo. Pero hay una cláusula de condición. Mira Juan 6:44, en ese pedacito, la parte A, la que estamos estudiando. Hay una cláusula de condición. ¿La ves ahí en el pasaje? ¿Cómo podemos venir a Jesús? Solamente hay una cláusula. Escúchenme bien, damas y caballeros, esto es muy importante. Usted dice, pero qué versículo tan fácil, yo lo entiendo. Pero si no lo analiza, en realidad lo que está entendiendo es lo que usted quiere con su propia inclinación. Y yo también. ¿Cómo podemos venir a Jesús? Solamente
si el Padre le trajera. Escuche bien, no importa, escúcheme bien, esto me cuesta decirlo, pero lo voy a decir. No importa si yo me preparo al máximo para este mensaje. No importa si llora usted, si le gusta la iglesia, si las canciones lo hacen llorar, si va a un retiro, escribe cartas, llora y llora y llora. No importa si escucha algo lindo y hermoso. Si el Padre no le trae a usted, usted no va a Cristo, va al infierno. Escúcheme bien. Toda la maquinación, toda la estructura, si no está alineada espiritualmente, si no está alineada bajo la obra de Dios y sus parámetros, no tiene ningún valor. Podrá llorar la gente, podrá abrazarse, escribir todo lo que quieran y pasar un lindo momento y todos felices se van al infierno. La única cláusula de condición no es que el predicador sea hábil, no es que el sembrador tenga terno y esté muy elegante, impacte, no es que tenga una labia formidable y un tipo de homilética impresionante, no. Lo único que tiene que pasar para que usted venga a la verdad es que el Padre le trajere. Porque nadie, negación universal, tiene la capacidad de ir a Jesús. Si el Padre no opera en usted, usted no va a Cristo. En conclusión, ya estamos acercándonos. ¿Están bien hasta ahí? Perfecto. La pregunta, ¿tenemos libre albedrío? El ser humano natural, y aquí está la respuesta, y esto es lo que usted tiene que analizar con todo lo que hemos visto, aquí está la respuesta. El ser humano natural tiene la capacidad de elegir lo que quiere, porque es un ser pensante, pero no tiene la capacidad de elegir, no tiene la capacidad de elegir lo que quiere en su ámbito espiritual ni moral. Repito, elige lo que quiere en su ámbito de pecado, dentro de su burbuja limitada por su pecado, pero no tiene la capacidad de elegir a Dios y su rectitud. ¿Por qué? Porque su habilidad moral está muerta, está nula, nula, nula. No lo olvide, si usted cree que el hombre puede elegir a Dios, lo que está diciendo es que el hombre elige sin inclinación alguna. ¿Me dejo entender hasta ahí? Hermanos, ¿me dejo entender? Porque me están mirando así. Y yo supongo que eso quiere decir que sí me entienden. Si yo digo, si usted escucha, si usted cree que usted puede elegir en forma natural a Dios, quiero que sepa lo que está pensando. Si usted cree esto, lo que está diciendo es que el hombre elige sin inclinación alguna, sin razón, sin mente, solo espontáneamente. Dicho sea de paso, lo que les estoy diciendo, si acá hay alguien estudiando filosofía, lo que usted está pensando en este momento es que ese concepto es una imposibilidad racional. Es una manera diplomática, como pastor, de decir que pensar eso es una estupidez. Una tontería. Nadie puede elegir sin que pase por su mente y sus inclinaciones. Nadie. Entonces solamente tengo un camino, una alternativa. Que nadie tiene la capacidad de elegir a Dios, porque toda elección que voy a hacer va a ser con mi mente, con mi inclinación natural. Entonces, obviamente, yo puedo elegir lo que quiera. Si yo puedo elegir, puedo botar una cámara, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo elegir lo que quiera, pero siempre va a ser mi elección por debajo, en una burbuja, en un ámbito de pecado limitado por mi pecado, porque no tengo capacidad de elegir a Dios, porque no tengo habilidad moral, pues es nula, porque soy espiritualmente muerto.
muerto. Pero si el hombre elige con todo con su mente y su razón, entonces, damas y caballeros, escúcheme bien, no puede elegir a Dios. Está incapacitado moralmente. ¿Están bien hasta ahí? Bueno, eso es lo que quería compartir de libre albedrío. Creo que ustedes ya pueden armar un argumento, una respuesta correcta con eso. No pueden decir sí o no pueden decir no de frente, porque usted tiene que explicar que hay solamente una vía diocéntrica. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trajera. Entonces, Jorge, ¿por qué hacemos campañas evangelísticas? Bueno, hacemos campañas evangelísticas porque es un mandato de Dios. Ahora, ¿cómo opera? No lo sé. Simplemente lo que puedo decir es que cuando se expone la palabra correctamente, lo que hace Dios ha elegido, así es el método de Dios, 1 Corintios 1:21, ha elegido que por esa predicación escandalosa, terrible, que pone al ser humano como nada, como un gusano putrefacto, como una miseria, nada, ha elegido que ese mensaje despierte a los suyos, a los que el Padre le trae a Jesús. ¿Sabe por qué usted es cristiano? Porque el Padre lo trajo a Jesús. Entonces, creo que con eso estamos bien hasta aquí. La base de la argumentación tiene 4 afirmaciones. Hasta aquí, quiero volver otra vez a esto. La primera, hemos visto, el pecado entró al mundo por un hombre. Muy bien. ¿Están bien ahí o están...? Ustedes dijeron ya hasta aquí nomás, seguimos la próxima semana. No. Ya mucho, no he tomado desayuno, estoy medio mareado. No importa. No importa, acá usted saldrá con soponcio. Pero creo que sí sale, creo que sí sale. 4 afirmaciones, la base de la argumentación. Tiene 4 afirmaciones. El pecado entró al mundo por un hombre. Segunda afirmación, por la entrada del pecado, la muerte. Tercera afirmación, la muerte pasó a todos los hombres. Déjame darte la 4ª afirmación, es decir, vamos a pasar al siguiente versículo. La 4ª afirmación es: la muerte es una realidad universal. Esa es la 4ª afirmación y te voy a explicar por qué. Mira por favor el verso 13 y 14 ahí en Romanos 5. Pasamos de Romanos 12 después de 4 semanas. Qué bueno, ¿no? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque está hablando de la ley, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Con esta afirmación, la muerte es una realidad universal, así le he puesto y te voy a explicar por qué. Con esta afirmación o con este punto de explicación de Pablo termina la base de los argumentos para empezar el siguiente punto. Pero todavía tenemos que seguir aquí en la base de la argumentación. Entonces vamos. El punto central de estos versos, del verso 13 y 14, el punto central de esta afirmación es que la muerte es universal. Por eso justamente le he puesto este título. O sea, el argumento aquí es, antes de la ley de Moisés, antes que el hombre fuera inculpado por la ley mosaica. ¿En qué año se escribió la ley mosaica? ¿En qué año lo dio Dios? La ley del antiguo pacto. ¿En qué año se la dio Moisés? En el año 1441 antes de Cristo. Antes de eso ya había muerte. La muerte es universal. Porque el pecado entró desde Adán. ¿Se acuerdan Génesis 2:17? Donde Dios le da una cláusula también a Adán, un límite le da a Adán. No había todavía formado a Eva, no había sido creada. Esto debe decírselo a Adán y Eva, porque Adán era el responsable, eso ya lo vimos. Era por orden de creación, ¿por qué más? Rol de creación y por propósito de creación. El hombre es primero en la creación. Eso es un orden correcto y ya vimos todas las implicancias. Y en Génesis 2:17 Dios le dice esto a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente... Y ya vimos todas sus implicancias. Entonces la muerte no se produjo, eso es lo que quiere explicar Pablo a su audiencia, no se produjo por la culpabilidad frente a la ley mosaica. Obvio, la ley mosaica fue en 1441 antes de Cristo, sino por la naturaleza de pecado de cada hombre desde
Adán. Ese es el punto central del verso 13 y 14. Es decir, la muerte es universal, mis queridos, es lo que explica Pablo. No es por inculpabilidad de la ley. La gente ni se sentía, no tenía la inculpabilidad de la ley, solo tenía en su conciencia la ley de las obras, pero igual, sin una ley escrita no había culpabilidad. Pero, igual, ¿cuál era su fin? Muerte. Había nacido muerto y moría físicamente. La muerte estaba antes que alguien tenga inculpabilidad, antes de la ley. ¿Por qué? Porque la muerte es universal, el pecado es universal. Entonces, la muerte no se produjo por la culpabilidad, sino por la naturaleza de pecado de cada hombre desde Adán. Este es el punto central del pasaje, pero quiero que veas, mira el verso 14, por favor. No obstante, explica Pablo, porque el verso 13 dice: antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, la ley, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? Había pecado, obvio, Pablo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, la ley escrita no te podía apuntar de un pecado específico porque no había ley. Pero Pablo dice en el verso 14, mira, no obstante, ahí está aclarando, reinó la muerte desde Adán hasta... Ahora entendemos mejor por qué dice Adán hasta Moisés, ¿no? Porque está hablando de la ley, 1441. Desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es... Esta frase creo que es digna de verla un poquito más. La mejor traducción cuando dice que Adán, el cual es figura del que había de venir, la mejor traducción o mejor para entenderlo es quien es tipo de aquel que viene. Eso es lo que quiere decir Pablo. Adán es un tipo de aquel que viene, tipo de aquel que viene. La pregunta aquí es, ¿en qué aspecto, porque esto podemos confundirnos, en qué aspecto Adán es un tipo de Jesucristo? Porque el que viene se supone que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Esa es la comparación que estamos viendo. ¿En qué aspecto Adán es un tipo de Jesucristo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿O en todo aspecto? No vayamos a cometer ese error. Es un tipo, es una figura, hay algo que lo une a través del tiempo, algo que yo cuando veo a Jesucristo me acuerdo algo, es un tipo de Jesucristo. ¿Cuál es ese aspecto? ¿Cuál es ese aspecto que une a Adán con Jesucristo? En el aspecto de que Adán, escúchame bien, es el representante de la humanidad por el cual ingresa la muerte. Y Jesucristo es el representante de los suyos por el cual ingresa la vida. En ese aspecto es un tipo de Jesucristo. Adán es un tipo de Jesucristo. Piensa conmigo, aquí viene el análisis de lo que estamos haciendo. Lo que Pablo arma aquí, escúchame por favor para que puedas tener esa claridad, y esto para mí fue lo más importante de este mensaje. ¿Están bien hasta aquí? ¿Por qué es lo más importante? Porque aquí quiero meterte al sentido del autor. Cómo el autor está en su mente escribiendo esto, y creo que esto es muy importante entenderlo. Quiero que lo medites aquí. Piensa conmigo, lo que Pablo arma aquí, en esta afirmación que hemos explicado, es la explicación absoluta del Evangelio. Escúchame lo que está armando Pablo aquí con esta cuarta afirmación. Es la explicación absoluta del Evangelio. En Adán, escucha, esta es la explicación de Pablo, en Adán, por el cual hemos venido todos nosotros. ¿Alguien no ha venido de Adán? Todos nosotros, su fin es muerte. Espiritual, física y eterna. ¿Escucharon bien? En Adán tenemos muerte. Repito, por favor, para que esto sea crítico para ti, cuando veas a tus familiares, veas a los tuyos, veas a los que amas o veas a la gente cómo reacciona, escúchame bien. Todos estamos muertos porque somos en Adán. En Adán tenemos muerte. ¿Cómo pueden enseñar que el hombre tiene algo bueno? ¿Cómo puedes creer tú que tienes algo bueno? ¿Cómo puedo creer yo que soy buena gente? ¿Cómo pueden enseñar que el hombre tiene algo bueno? Que siga su corazón, que no necesita la escritura. En iglesias te dicen, ¿para qué traes Biblia? ¿Para qué? Cierra la Biblia y practique el amor. Pero yo no sé, ¿estamos chiflados? ¿Estamos chiflados?
que solo necesitas tener valores, educación y buena familia. Y con eso es suficiente. ¿Cómo puede ser que los padres estén pensando en los hijos como que la prioridad de ellos es tener cosas, ser exitoso, buscar el mejor empleo, estar bien preparado en la vida? La prioridad es entender que todos nosotros nacemos muertos y por ello vamos al infierno. Pues en Adán todos estamos condenados. Todos estamos condenados. ¿Te das cuenta cómo es muy importante para el maligno? Escúchame bien, piensa por favor esto. Qué importante es para el maligno que no creas que en Génesis en forma literal. ¿Te has dado cuenta? Oh, qué importante es que las iglesias hoy en su mayoría crean que el Génesis es una poesía. Génesis 1. Qué importante es que crean esto. Porque si tú dices que el Génesis no es literal, entonces no crees en Adán como un personaje literal. Y si no crees en Adán como un personaje literal, entonces puedes llegar a Dios por ti mismo. Tu fin no es muerte. Si eres bueno, vas al cielo. Si tienes valores, Dios no te va a condenar. ¿O tú crees que Dios es malo? Damas y caballeros, la Biblia enseña, la Biblia dice que eso es una fantasía, pues en Adán todos morimos. Todos. ¿Cuál es el contraste de Adán? ¿Quién es el contraste de Adán? Cristo. En Cristo, los suyos vivimos. Es por Cristo, solo por Cristo la vida. Jesús tomó el lugar que usted merecía por ser de Adán, que lógico. Es el lugar que usted merecía por ser de Adán, que yo merecía por ser de Adán. Tomó la muerte que usted merecía. Mi Señor Jesús pagó la muerte espiritual a ser misteriosamente separado del Padre en la cruz. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, mi Señor Jesús, pagó la muerte física al ser sepultado en una tumba. Y mis amados, Jesús pagó la muerte eterna al resucitar de los muertos. Señoras y señores, mi Jesús, mi Señor, mi amo, el Rey de mi vida, está vivo. Y porque vive, los suyos también vivirán. No hay otra forma. Estamos en Adán. Ese es el tipo para Cristo. Esa es la figura del que viene. Que Él nos da vida. Hay un solo camino, según el Evangelio de Pablo, que es el Evangelio de Dios. Solamente hay un camino, hay un solo puente al cielo, hay una sola oportunidad, una sola forma. La predicación correcta de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Solo Cristo. Estamos en Adán. No hay que darle falsas esperanzas a la gente. No hay que caer simpático con todo el mundo. Porque al caer simpático lo que estás haciendo es mezclarte en un evangelio que no es el evangelio de Dios. Esto no puede ser, hermanos, no puede ser negociable. Estamos en Adán. Esto es una urgencia. Tenemos que llevar a Cristo a todo lugar porque Él es la vida. En Adán la muerte, en Cristo la vida. Si usted encuentra otra forma, avíseme. La Biblia no tiene otra forma. ¿Por qué Pablo enfatiza este contraste? Estos opuestos entre Adán y Jesucristo para aplicar su segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Ya vimos la base del argumento. Y ahora, ¿por qué hace fuerte ese contraste entre la vida, entre la muerte en Adán y la vida en Cristo? ¿Por qué dice que es un tipo? ¿Por qué coloca eso? Porque lo que Pablo quiere es llevarnos a las analogías de opuestos. Y mira, por favor, ¿qué son analogías de opuestos? Vamos a entrar al punto 2. Son argumentos de antítesis, es decir, argumentos opuestos entre Adán y Cristo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Van bien hasta ahí? Todavía no acaba, ¿eh? Si ya tenemos claro las 4 afirmaciones de Pablo en la base del argumento, el primero de ellos, el pecado entró al mundo por un hombre. Segundo, por la entrada del pecado, la muerte. Tercero, la muerte pasó a todos los hombres. Y cuarto, la muerte es una realidad universal.
transversal. Listo, entonces si tenemos claro eso, entramos a las analogías de opuestos. Y vamos a ver diferencias aquí. ¿Entre quién? Muy bien, porque eso es lo que nos ha dado Pablo al final cuando habló en la cuarta afirmación. Lo que está haciendo es colocar el terreno para hablarnos. Ahora voy a tratar las diferencias, los opuestos, las analogías de opuestos. ¿Me entienden por qué he puesto analogías de opuestos? Perfecto, qué bueno. La primera diferencia, o puedes ponerle A, la diferencia en abundancia. Así le he puesto, la diferencia en abundancia. Mira el verso 15 de Romanos 5, ya estamos avanzando. Dice el verso 15, ¿lo tienen ahí? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es ese uno? Muy bien, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Ahí, ¿notas tú la relación? ¿Notas tú los opuestos? ¿Notas tú esa relación? Muy bien. Por eso Pablo nos lleva en la afirmación 4 de la base de los argumentos al evangelio puro, en Adán muertos, en Cristo vivos. ¿Por qué? Voy a presentar ahora los opuestos, las analogías de opuestos. Vamos por partes aquí, vamos por partes. Voy a trabajar contigo esta primera analogía de opuestos. ¿Cómo se llama esta primera analogía? La diferencia de abundancia, perfecto. Lo voy a trabajar así, escúchame bien. Vamos a seguir pensando, Primero, número 1, introducción. Número 2, explicación. Número 3, aplicación. ¿Está claro? ¿Está bien? Introducción, explicación, aplicación. ¿Usted me mira como diciendo que tengo que escribir más? Sí. Vamos entonces, ya entendimos cómo lo vamos a tratar este pasaje, la diferencia en abundancia. Quiero que esté claro y por eso quiero dividirlo de tal manera que sea propicio para tu mente. No sé si ahora, pero cuando lo vuelvas a repasar, entonces, por lo menos. Primero, la introducción. Verso 15a. Y con letritas todavía el versículo. Pero el don no fue como la... Ahí es la introducción. Hasta ahí la introducción. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere con el don y a qué se refiere con la transgresión? Para entender bien esta diferencia o esta analogía de opuestos, tenemos que entender bien los conceptos. ¿A qué se refiere cuando el apóstol dice en la introducción, pero el don no fue como la transgresión? ¿Qué se refiere a eso? ¿Qué se refiere? El don, transgresión. ¿A qué se refiere? Bueno, el don, y lo tienes que tener claro, es el regalo inmerecido de Dios, el cual el hombre, escúchame bien, no participa en absoluto. ¿Está claro? Hermano, te lo estoy diciendo con toda mi fuerza, con tanta fuerza te lo estoy diciendo que creo que cuando hablo suena la batería. No sé qué pasa acá. El don es el regalo inmerecido de Dios, el cual no participa en absoluto el hombre. ¿Está claro? La gracia de Dios, el hombre no tiene participación. ¿Se acuerdan de Efesios 2.8? Solamente para acordarnos, puedes ponerlo al margen, Efesios 2.8. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, rotundo, ¿verdad? No de vosotros, es un don de Dios. O sea, en el don de Dios, en este texto, tanto la gracia como la fe son el don de Dios. Hablando de la gracia aquí, regresando a Romanos, es un don de Dios. O sea, el hombre no participa. Entonces es claro que la gracia de Dios que la gracia que Dios da no es por mérito humano, es un don. Entonces concluimos, la primera conclusión en la introducción es que cuando hablamos del don, cuando Pablo dice don, ¿es igual a qué? Gracia de Dios. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Qué bueno. Seguimos entonces. ¿A qué se refiere con transgresión? Pecado de frente. No, espérate. Está bien, pero hay que entenderlo. La palabra transgresión es la palabra en el griego paraptoma, con P al medio, paraptoma. Es el acto, es bien interesante esta palabra, no la voy a analizar por completo, pero es bien interesante, me metí un poquito a revisarla. Esta palabra es un acto de desobediencia, o sea, se trata claramente de la desobediencia de Adán en el huerto. Eso es lo que Pablo coloca como transgresión, el acto
específico de desobediencia de Adán. ¿Está claro? Eso significa en este contexto el acto de desobediencia. Se trata exclusivamente del pecado de Adán. Entonces, cuando digo transgresión, ¿es igual a qué? Desobediencia o el pecado de Adán. Ese pecado en el huerto, específico. ¿Está claro? Entonces, ¿qué está contrastando aquí la primera diferencia? La gracia de Dios en contraste ¿con qué? Con el pecado de... ¿Está claro? Son maravillosos. ¿Ves que claro? Ahí está. Cuando digas el don de Dios o la transgresión, ya sabes lo que está haciendo el primer contraste, según la introducción, que hasta ahora falta la explicación y la aplicación, tranquilos. Pero lo que quiero decir es que está claro que está comparando la gracia de Dios contra el pecado de Adán, la desobediencia de Adán. Seguimos entonces, ¿está bien? Ya ni apuntan, ya, se acabó. Lo veo después. No, hermanos, por favor. Justo empecé la introducción casi llorándoles que la vida cristiana era un esfuerzo. No dejen el lapicero. La explicación, 15b, y hasta letra le ponemos. Porque si por la transgresión... ¿Qué cosa es la transgresión? Muy bien. De aquel uno murieron los muchos. Aquí vamos a tener que poner bastante atención, bastante atención en estos minutos. La explicación es muy sencilla de esta parte, si es que seguimos los parámetros o lineamientos marcados. Transgresión de uno. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con transgresión? Otra vez. Al pecado, la desobediencia de Adán en el huerto. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado según la explicación? Mira el verso. Muerte de... Por favor, quiero que lo mires. Muerte de muchos. Y aquí nos tenemos que detener en la explicación. Porque uno se pregunta, ¿muchos? ¿Qué, pero no eran todos? ¿Por qué Pablo coloca muchos? ¿No son todos los hombres? Lo que hace Pablo, y como estás viendo, no quiero escaparme de ninguna pregunta aquí, ¿no? Porque esto muchas veces se toma y dice, mucho, pero no, o sea, no. Escúchame bien. Lo que está haciendo Pablo es seguir la regla de comparativos exactos de analogía. Y tú dices, ¿y qué es esto? ¿Cómo me lo vas a decir faltando 10 minutos para que acabe el servicio? Es decir, ¿yo qué culpa tengo? Eso lo pone Pablo. Si en Adán son muchos, en el texto, en la porción que quiere explicar, en Jesús, ¿cuántos serán? No. Escúchame. Muy bien. Lo que Pablo, yo sé la hora. Lo que Pablo hace es seguir las reglas comparativas de exactitud en la analogía. Y te voy a poner ejemplo, vas a ver que va a estar claro, solamente que a la primera es medio complicado. A ver, dice... Si en Adán son muchos, y Pablo está explicando el texto de opuestos en analogía, el comparativo tiene que ser exacto para hacer correcto el paralelo. Si en Adán son muchos, entonces sin ver el texto, en Jesús tienen que ser muchos. Mira el verso 15, a ver si es así, a ver si no sale. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los... entonces la gracia también con muchos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tiene que ser la regla que aquí, para tenerlo puesto, tiene que ser exacto aquí. Y tú dices, Jorge, no me estás cuenteando. Mira, por favor, verso 18. Míralo, solamente antes de meternos al punto del verso 18. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos, como ya cambió. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? Entonces aquí está, la salvación es para todos, amén. No. Aquí la gente saca este pasaje para decir que al final Dios va a salvar a todos. No, eso es una tremenda herejía. Lo que está haciendo, obviamente, es un comparativo exacto de opuestos. Cuando a Adán le pone muchos, a Jesús le pone... Quiero escucharles, ¿le pone? Y cuando a Adán le pone todos, a Jesús le pone... ¡Qué fácil! Bueno, no tan. Mira el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿los qué? Muy bien. Entonces, sin ver el texto, ¿al otro qué le tiene que poner? A ver, vamos a ver. Fueron constituidos pecadores a ti también por la obediencia de uno, los...
Ah, ¿ves? ¿Está claro? ¿Está bonito o no? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Pero todavía no termino, sigamos. Entonces, ya vieron ustedes, lo que vemos es que en la forma de explicación apunta que el pecado de Adán afectó en forma, escúchame bien, esto es muy importante para entender la diferencia, la primera de abundancia. El pecado de Adán, según el texto en el verso que estamos leyendo, en el verso 15, afectó en forma, escucha, esta palabrita es muy importante, unidimensional. O sea, en una sola línea, lo que trajo la desobediencia de Adán fue muerte a todos. ¿Está claro? Perfecto. En forma unidimensional, solo se mide en una dirección, trajo muerte. Pero la diferencia, el opuesto, está en la aplicación. Ya vimos la introducción, ya vimos la explicación y ahora la aplicación. Mira el verso 15c. Abundaron, estoy empezando el verso 15c, así lo he dividido, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por favor, atiéndeme. La transgresión de Adán trajo muerte a todos los hombres y punto. Es decir, es estático. Trajo muerte, es unidimensional, trajo muerte y punto. Es estático, pero la gracia de Dios trajo vida activa. Vida activa, o sea, lo que muestra en el texto es que la gracia de Dios es mayor y más abundante que la desobediencia en el huerto. ¿Me estoy dejando entender? Eso es lo que muestra el primer opuesto, la primera diferencia. Que la gracia de Dios es más abundante que el pecado del hombre. Quizá en la mente de nuestro Señor Jesucristo estaba esto cuando comparó al maligno con la abundancia de vida. ¿Se acuerdan en Juan 10:10? No tengo tiempo para ir, pero lo puedes apuntar. En Juan 10:10 el Señor Jesús seguro tenía esto en la mente cuando el Señor Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, sí, hay un efecto en el mal, un efecto del pecado original unidimensional, pero la vida, la gracia de Dios es abundante, es muy, muy superior. ¿Está claro? Por eso le llamo la abundancia. Es interesante, escúcheme bien, que en la conclusión de la enseñanza histórica, usted puede ir a este verso 15, por favor, y quiero que usted me analice y tenga tiempo de hacerlo, y usted vaya por toda la línea histórica de la iglesia en esta enseñanza del verso 15, y es bien interesante. No he podido copiar a los grandes reformadores y a todos los grandes teólogos en esta enseñanza del verso 15, pero es interesante, en la conclusión de la enseñanza histórica de este pasaje del verso 15, es que el poder de la muerte, escucha esta conclusión, el poder de la muerte puede ser quebrantado. Escuchen, lo que enseña, Dios mío, esto me emociona. Escúcheme bien, la diferencia en abundancia es que el poder de la muerte puede ser quebrantado, pero el poder de Cristo en la cruz, el poder de Cristo para salvación, nunca, pero nunca podrá ser quebrantado. ¿Escucharon bien? Esa es la esencia. Esta enseñanza del verso 15 es histórica. Yo no te estoy dando un análisis mío que me iluminé. No. Esta enseñanza es histórica. Esa es la conclusión de todos los grandes de la historia, de todos los siervos de Dios correctos. Que el poder de la muerte puede ser quebrado, pero el poder de Cristo, de la salvación, jamás podrá ser quebrantado. ¿Está bien hasta ahí? Listo. Creo que mucho material para hoy, ¿verdad? La siguiente diferencia es en alcance. En alcance lo veremos la próxima semana. Padre, oramos agradecidos por avanzar, Señor, en este texto tan maravilloso, emocionante. Se escarapela mi piel de poder entender cada vez más, un poquito más, de esta gracia abundante de Dios. Y estoy seguro que mis hermanos, al analizarlo correctamente, estoy seguro que se van a emocionar conmigo de ver lo maravilloso de la gracia de Dios. La diferencia, esa diferencia en abundancia entre la gracia tuya y la desobediencia del pecado de Adán.
Señor, es maravilloso poder meternos en este texto y yo te ruego que nos ayudes para aplicar todo lo que aprendemos. Y te ruego que mis hermanos amados, no importa cuántos años tengan en la fe, no importa cuántos años tengan en una iglesia, porque mucha jactancia hay en eso, pensando que los años en una iglesia los van a hacer más creyentes. Sin importar eso, Señor, que mis hermanos amados no bajen la guardia de la predicación, porque todos hemos nacido en Adán, y los que amamos y los que no amamos han nacido en Adán.